La adoración a Dios, mis queridos hermanos, es un aspecto que se ha ido deteriorando o desvirtuando en nuestros días. Por ejemplo, se presenta la adoración a Dios más como una experiencia para el adorador, más que algo dirigido a Dios, que es a quien adoramos. ¿Y dónde vemos que se ha cambiado el concepto de la adoración? Y es que vemos que muchos hablan de formas creativas para adorar a Dios. Y estas formas creativas normalmente consisten en que las personas se sientan cómodas al momento de adorar a Dios. Así que en vez de preguntarnos en la adoración a Dios, en vez de preguntarnos qué le agrada a Dios, bueno, hoy en día la pregunta es ¿qué le gusta a las personas? Por tanto, muchas de los servicios o estas formas creativas de adoración en las iglesias se basan en esto, en qué le gusta a las personas. Ahora, hoy, continuando con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, veremos cómo la adoración genuina al Señor es fruto de un corazón regenerado por Dios mismo. Y por lo tanto, la adoración viene a ser el resultado de un corazón agradecido a Dios. Y el énfasis principal es de la adoración reconocer nuestra bajeza y humillarnos ante la grandeza de Dios. En eso se basan los conceptos básicos de adoración. Vamos a Lucas capítulo 17. Que es el pasaje en el cual vamos a estar estudiando en esta mañana. Lucas, capítulo 17, vamos a ver desde el versículo 11 al 19 dos puntos. Punto número 1, vamos a ver una obediencia superficial y vacía. Una obediencia superficial y vacía. Y punto número 2, vamos a ver el resultado de un corazón receptor de la misericordia de Dios. Antes de entrar en nuestro estudio, les invito a que inclinemos nuestros rostros y vayamos en oración al Señor. Bendito Señor, en este momento en el cual abrimos tu palabra, te rogamos que obres en nuestro corazón con tu Santo Espíritu, para estar sensibles, dispuestos a escuchar con temor y reverencia tu poderosa palabra. Te ruego que puedas guiar a mis hermanos a estar atentos, luchando con el cansancio, el sueño, las preocupaciones. Guíame también, amado Dios, a ser un fiel expositor de tu palabra. Te rogamos que tu pueblo pueda oír tu voz en este tiempo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar a nuestro primer punto. Una obediencia superficial y vacía. Leemos el versículo 11 de nuestro pasaje en Lucas 17. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Bueno, este primer versículo nos recuerda que todos estos sucesos que hemos estado viendo en este estudio de Lucas consisten en el último trayecto del Señor Jesús hacia Jerusalén. ¿A qué estaba yendo Jerusalén en este último trayecto? Estaba yendo directamente a ser entregado y posteriormente crucificado. ¿Cómo nosotros sabemos que todo este suceso viene en este contexto? Bueno, Lucas nos está haciendo recuerdo a algo que ya nos dijo en el capítulo 9. Si me acompañan a Lucas capítulo 9, versículo 51, ahí encontramos cómo Lucas ya nos dice todos estos sucesos vienen en ese camino del Señor Jesús hacia Jerusalén, hacia la cruz. Versículo 51 de Lucas 9 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué pasaje más fuerte? El Señor Jesús
de camino a Jerusalén sabiendo a qué estaba yendo a Jerusalén. Es lo que Lucas nos había dicho. Y qué importante señalar cómo nuestro Señor Jesús, con total conocimiento y convicción de lo que le venía en Jerusalén, Él estaba yendo en busca de cumplir y obedecer el mandato del Padre. Así que, volviendo a Lucas 17, el versículo 11, es lo que nos está haciendo recuerdo Lucas. Nos está diciendo, Jesús está yendo a Jerusalén, sigue yendo a Jerusalén, de camino a la cruz. Y fíjense, el Señor Jesús tenía claro el objetivo al que estaba yendo, pero misericordiosamente el Señor iba enseñando, iba sanando a las personas. Y vemos cómo el Señor iba expresando esa compasión del Señor ante su criatura. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bueno, lo que vemos en el versículo 11 y 12 es que nos menciona que el Señor Jesús estaba cerca de Samaria y Galilea. Menciona Samaria por algo que vamos a ver más adelante, que uno de los personajes de estos leprosos era samaritano. Y es importante, pero lo que no se menciona, por ejemplo, en el versículo 12 es qué aldea es por la que estaba, en la que él estaba justamente en este encuentro. Lo que sí nosotros podemos asegurar es que el Señor Jesús se encontraba en los alrededores de estas ciudades y de esta aldea. ¿Por qué no dentro específicamente? Porque cuando nosotros vemos el tema de la lepra, vemos que los leprosos no habitaban dentro de las ciudades, sino que los leprosos habitaban fuera, en los alrededores, vivían en cuevas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, la lepra era una enfermedad que era una bacteria que atacaba la piel de la persona. Y poco a poco esa piel se iba resecando a tal punto que se empezaba a abrir heridas. Un ejemplo, obviamente la lepra es mucho más, ¿no? Pero en este frío, ¿alguna vez has sentido que se le ha paspado el labio? ¿Sí? Y cuando uno se paspa y se reseca la piel, a veces se hacen heridas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, tenía la manía de lamer mis labios tanto que se partían y estaban todo con sangre, ¿no? Porque es lo que pasa cuando se paspa, ¿verdad? Bueno, la lepra era una enfermedad, era una bacteria que resecaba la piel y producía eso, que se empezaban a hacer heridas en todo el cuerpo. Pero también la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Por lo tanto, los leprosos, al ser una enfermedad altamente contagiosa, eran llevados afuera. Pero esto también era algo que el Señor mismo había regulado en su palabra. Por ejemplo, quiero que me acompañen al Levítico capítulo 13, que es donde encontramos esta regulación. Levítico capítulo 13. Y vamos a leer un caso particular que nos ayuda a ver qué es lo que pasaba con los leprosos. Desde el versículo 43 al 46. Levítico capítulo 13, versículos 43 al 46. La palabra de Dios dice: entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo y en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y aquí está lo que dice al final: y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así que la ley decía que a los leprosos los sacaban de la ciudad, ¿sí? Vivían fuera. Entonces, debían vivir solo. Obviamente, al haber varios leprosos, los leprosos se juntaban y vivían unos con otros en las distintas cuevas que habían alrededor de la zona.
Así que Lucas nos va a mostrar ese contexto, ¿sí? De estos leprosos que estaban ahí cerca de esta región. ¿Cómo nosotros vemos que se va cumpliendo todo esto también? Vemos que los mismos leprosos entendían esa condición en la que estaban, porque si volvemos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 17, vemos que cuando se encontraron estos leprosos con el Señor Jesús, al final del verso 12 dice que se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Los leprosos eran conscientes de su condición, ¿sí? Y entonces ellos lo vieron al Señor y no quisieron ir y acercar, simplemente se pararon de lejos. Bueno, también ellos durante todo el tiempo eran lo que habían aprendido, ¿no? Fueron excluidos, ellos no podían acercarse, las personas no se querían ni podían acercarse a ellos debido a su condición. Así que estos leprosos evidentemente eran conscientes de su condición. Versículo 13. Estos 10 leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Evidentemente estos leprosos habían escuchado de quién era Jesús. Estos leprosos habían escuchado de la fama del Señor Jesús. Desde el principio del ministerio del Señor Jesús se habla como la fama del Señor Jesús se extendió por todo lugar, que todas las personas traían a sus enfermos. Y incluso vemos que el Señor ya había sanado a otros leprosos, aparte de estos 10. Así que era inevitable que estos 10 hombres hubieran escuchado la fama de este gran hombre que estaba sanando a las personas. Pero algo interesante, mis queridos hermanos, es que a pesar de la urgencia, porque los leprosos eran conscientes de su condición, sabían la urgencia de su enfermedad, los leprosos no fueron exigiendo nada al Señor. No es que fueron: hey, tú sanador, ven y sáname. No, los leprosos, conscientes de su condición, se pararon de lejos. ¿Y qué fue lo que pidieron? Pidieron misericordia. Misericordia. Mis queridos hermanos, a pesar de lo urgente, estos leprosos reconocen que solo dependen de la misericordia de Dios. No le hablan como que fuese una obligación del Señor sanarles, sino dependen de la compasión de Dios. Y aquí permítanme hacer una aplicación, mis queridos hermanos. Jamás debemos pensar que tenemos algún derecho para exigir algo a Dios. Y no importa la emergencia en la que nosotros creamos estar. No importa pero Señor, estoy urgido de esto. Es tu obligación darme esto, sanarme de esto. No, siempre dependemos de la misericordia de Dios. La palabra que nosotros tenemos en nuestro español como misericordia viene de una fusión de 2 palabras en latín, ¿sí? Miseri, que es miseria, y cordia, que es corazón. Y estas 2 palabras fusionadas en el latín tienen el concepto de miseria del corazón. Así que cuando nosotros vemos el tema de la misericordia, hablamos de cómo dependemos de que el otro se compadezca de la miseria nuestra, de nuestra miseria. Estos leprosos, al clamar por misericordia, estaban diciendo: Señor, compadécete de nuestra miseria. Así, de igual manera, nosotros, mis queridos hermanos, cuando acudimos al Señor, debemos ir en dependencia de su misericordia. Debemos ir sabiendo que solamente Dios tiene el derecho de decidir si lo hace o no lo hace. Dependemos siempre de su mirada compasiva. Quiero preguntarte algo, mi querido hermano o hermana.
cuando tú te acercas a Dios en oración pidiendo algo. Quizás algo urgente. Yo no sé la situación que tú estás pasando. Quizás son problemas económicos y tú dices, Señor, ayúdame en mi proceso, en mis temas económicos. ¿Cómo le pides? ¿Le pides con humillación? ¿Le pides clamando que Él tenga misericordia, entendiendo de que depende solamente de su compasión? ¿O le hablas a Dios como exigiéndole? Mis queridos hermanos, ¿quién puede exigirle al Todopoderoso? ¿Quién puede? Nadie. Por lo tanto, mis queridos hermanos, acércate al Señor de esa manera, humilde, entendiendo que Él es el soberano, Él es el Señor, el dueño del universo. Volvemos a nuestro pasaje. Estos hombres clamaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y pasamos al verso 14. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Cuando Él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesús. Algo interesante es que el Señor les está mandando que hagan algo que la ley decía, ¿sí? Pero estos hombres debían ser primero limpios para presentarse ante los sacerdotes. En Levítico 14 señala en la ley que estamos viendo de lo de la condición de la lepra, que era el sacerdote quien tenía que evaluar para ver si verdaderamente esta persona estaba libre de la lepra. En Levítico 14, vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Levítico 14, versículos 1 al 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con las avecillas vivas en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ahora, lo que es interesante notar es que todo este ritual que estamos viendo, los leprosos iban cuando ellos veían y consideraban que ya estaban libres de la lepra. Pero veamos un detalle interesante. Hasta donde vamos en la historia, estos leprosos aún no fueron limpiados, no fueron sanados, pero el Señor Jesús ya les dijo, vayan y preséntense en el sacerdote. En otras palabras, el Señor estaba demandando de ellos fe, estaba demandando que ellos obedezcan por fe, porque estaban todavía con lepra, ¿verdad? Pero ellos ya debían ir por fe. Bueno, vemos que en el versículo 14 dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, mis queridos hermanos, algunos comentaristas sugieren que probablemente estos leprosos fueron limpiados no muy lejos de donde estaba el Señor Jesús. Es como que el Señor Jesús les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y estos leprosos caminaron unos cuantos kilómetros quizás y vieron y ya estaban limpios. No estaban muy lejos. Fueron limpiados. Los 10 de la misma manera. Los 10 experimentaron y vieron el milagro del Señor de la misma manera. Ahora, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionar a este milagro? Entre los 10 leprosos hubieron 2 tipos de reacciones. El de la mayoría y el de uno solo. ¿Cuál fue la reacción de la mayoría? De 9 de los 10. 9 de los 10 decidieron continuar su camino a donde el sacerdote. ¿Sí?
Bueno, al final uno podría decir, eso es lo que les mandó el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros vemos qué les mandó el Señor Jesús les mandó que vayan, ¿dónde? El sacerdote. Así que estos 9, luego de ser limpiados, lo que dijeron fue, vamos a ir donde el sacerdote. Esa es la primera reacción. La segunda reacción es de un solo de estos hombres. Y ese hombre dijo, no, yo no puedo ir todavía donde el sacerdote. Primero debo ir donde Cristo. Debo ir donde Jesús. Debo ir a agradecerle. Debo ir a adorarle. Aquí vemos las dos reacciones. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuál de las dos reacciones es correcta? Porque alguien podría decir, ¿qué de malo hicieron los 9? ¿Los 9 estaban obedeciendo al mandato del Señor Jesús? En cierta parte, sí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote. ¿Y qué estaban haciendo los 9? Estaban obedeciendo, estaban yendo donde el sacerdote. Pero vamos a ver más adelante por qué el Señor Jesús va a diferenciar a este hombre que volvió. Y aquí es donde cobra sentido el título de nuestro primer punto. Y es que vemos la diferencia entre una obediencia superficial y vacía y una obediencia producida por un corazón regenerado. Es muy posible, mis queridos hermanos, ver personas que obedezcan ciertas cosas, pero sin un corazón humillado ante el Señor. Esa es la gran diferencia. Y algo importante para ver esto, mis queridos hermanos, es el contexto de nuestro pasaje. El pasado domingo estuvimos viendo los versículos 7 al 10, ¿recuerdan? Y quiero que miren algo. Vamos a Lucas 17 y veamos qué es lo que el Señor Jesús ha estado hablando en estos versículos. Jesús había estado dando la parábola de un siervo que se le pide, se le demanda que sea obediente, y el Señor termina hablando de cómo el siervo es inútil cuando únicamente hace lo que se le pide, y muestra de que este siervo hizo lo que se le pidió. Pero ¿cómo lo califica el Señor Jesús a ese siervo que hizo únicamente lo que se le pidió? Se le califica como siervo inútil. Fíjense cómo el contexto, Lucas nos está dando este ejemplo para mostrarnos un ejemplo de personas que hicieron lo que se le pidió, pero uno que hizo más de lo que se le pidió. ¿Se dan cuenta? A este leproso que vuelve donde el Señor Jesús, no se le pidió que vuelva a dar gracias. A este hombre no se le pidió de que vuelva y glorifique y se humille ante los pies del Señor. No, eso no se le pidió. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre los 9 y este hombre? Estos 9 simplemente hicieron, para cumplir lo que se nos pidió. Pero a este hombre le brotó del corazón regenerado a hacer más de lo que se le había pedido. No es que este hombre no iba a ir donde el sacerdote, sino que este hombre dijo, no, primero debo ir donde Jesús. Primero debo ir a humillarme a los pies del Señor. Mis queridos hermanos, es muy probable que hayan personas que vengan a la iglesia y que obedezcan y hagan cosas de la religión, de la religiosidad, buscando hacer lo mínimo para cumplir. Hay que ir a la iglesia los domingos. Ya estoy en la iglesia por lo menos, ¿no? Hay que leer la Biblia. Leeré por un versículo, a leer algo. Haciendo las cosas únicamente para cumplir de una forma superficial y vacía. Pero mis queridos hermanos, cuán diferente es
Cuando un verdadero creyente, con un corazón regenerado por el Señor, hace todas aquellas cosas con gozo y busca hacerla aún mucho más abundante que simplemente por cumplir. Quiero preguntarte algo, mis queridos hermanos. Las cosas que tú haces en obediencia al Señor, ¿las haces solamente para cumplir con una religiosidad? ¿O tu obediencia al Señor es el fruto de amor y gratitud a aquel que te ha amado? ¿Cómo la haces? ¿Eres como los 9? Que quizás tú puedes decir, sí, estoy cumpliendo. ¿O eres como aquel que expresa su rendición, su gratitud al Señor de forma gozosa, de forma gozosa? Siempre mencionamos el ejemplo que vemos en el libro de Malaquías. En Malaquías se da una exhortación dura al pueblo del Señor y en particular a los sacerdotes. Y los sacerdotes no es que en ese tiempo habían dejado de ofrecer sacrificios, ofrecían sacrificios. El problema es que los sacerdotes empezaban a hacer esos sacrificios, pero se quejaban de hacerlo. Y cada vez que ofrecían los sacrificios decían, ¡ay, otra vez hay que hacer todo esto! De la misma manera, mis queridos hermanos, es muy probable que tú puedas estar aquí sentado, pero con un corazón que no agrade al Señor. Puede que tú estés aquí sentado diciendo, bueno, estoy aquí en la iglesia, pero otra vez venir a la iglesia. Ahora está haciendo frío, podría estar en mi cama. ¿Otra vez? Evalúa tu vida. Evalúa cómo está tu corazón. Si estás simplemente con esa superficialidad de una religiosidad vacía. O si estás aquí gozoso. O si estás aquí sintiéndote dichoso de ser llamado a la adoración de tu Señor. Entramos a nuestro segundo punto. ¿Cómo es el resultado de un corazón receptor de la misericordia de Dios? Lucas 17, vemos versículo 15 en adelante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mis queridos hermanos, aunque los 10 recibieron o vieron y experimentaron el mismo milagro, aquí se ve una gran diferencia. En primer lugar, queda evidente de que los milagros no cambian el corazón. Es posible que una persona pueda ver el milagro más grande, pero eso no va a cambiar el corazón de una persona. Así que la forma correcta de intentar convencer a las personas no es mostrándoles señales, no es mostrándoles milagros, porque eso no cambia el corazón de las personas. Recuerden, el Señor Jesús estuvo haciendo una demostración poderosa, dando de comer a más de 6,000 personas. Eso lo vemos en Juan capítulo 6. Y luego, pasaje más adelante, se acerca a las personas y le dicen, a ver, ¿qué señales nos muestras tú? ¿No acaban de ver? Incluso, uno de los evangelios señala cómo los fariseos, aunque veían los milagros, veían las señales, no creían. Por lo tanto, yo quiero decirte algo. Si tú estás esperando ver señales, milagros para creer en el Señor, no va a pasar, porque eso no cambia el corazón. Eso no produce fe en la vida de una persona. ¿Qué es lo que produce fe? Dios mismo. Es Dios el que da la fe.
Es Dios el que da la vida. Es por eso que el autor a los Hebreos va a decir que la fe tiene un principio. Jesús. Jesús es el autor de la fe. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hebreos 12. Jesús, el autor de la fe. El que produce la fe. El que dice, hágase. Y hay fe salvadora. No los milagros. No las experiencias. Dios mismo. También la fe verdadera es direccionada únicamente, nos lleva a Cristo. La fe verdadera, la fe salvadora, pone su mirada en Cristo. Es por eso que este hombre se diferenció de los otros. ¿Qué fue lo que este hombre, cuando fue sanado, regenerado por el Señor, qué fue lo primero que hizo? Volvió ¿dónde? ¿Dónde? Jesús. La fe verdadera nos lleva siempre a Cristo. Cristo es el principio, el archegos, el originador, el autor de la fe, pero también Cristo es el consumador, es el que es el destino de la fe, es el que perfecciona la fe. Mis queridos hermanos, hay quienes dicen, lo importante es tener fe. No. Lo importante es en quién está depositada la fe. Yo puedo decir, tengo la fe más grande, que esta piedra me va a salvar. Porque tengo la fe más grande, ¿será que va a suceder? No. Lo que es importante es en quién está depositada nuestra fe. Y la fe verdadera siempre mira a Cristo. Es por eso que este hombre volvió corriendo a los pies del Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que el corazón de aquel pecador que ha sido receptor de la misericordia de Dios, aquel que ha sido salvado, da toda la gloria a Dios. Este hombre, lo primero que hizo cuando fue sanado fue dar gloria a Dios. Reconoce que ha sido receptor de un acto compasivo de Dios. Reconoce que todo lo que es proviene de Dios y por lo tanto solo Él merece la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Un corazón que ha recibido la misericordia de Dios se humilla ante el Señor. Se humilla. Veamos cómo volvió este hombre. Volvió glorificando, pero una vez que vio a Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Se postró rostro en tierra. Mis queridos hermanos, esa es una postura de humillación. Es una postura de alguien que reconoce su bajeza y reconoce la grandeza de aquel que está adelante. Se humilló, se postró a sus pies. Mis queridos hermanos, todas estas actitudes solamente le corresponden a un corazón que ha sido regenerado por el Señor. Un corazón que ha sido perdonado, amado y receptor de la misericordia de Dios, tiene como resultado un corazón agradecido. Este hombre dijo, no, debo volver a dar gracias. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 7, versos 40 al 47, da una historia, una parábola a Simón el fariseo. ¿Sí? Si me acompañan a Lucas capítulo 7, versículo 40 al 47, el Señor Jesús va a darle esta parábola porque este fariseo había visto que una mujer se acercó donde el Señor Jesús y este fariseo empezó a decir, si este fuera profeta supiera qué clase de mujer es la que se le está acercando. Y el Señor Jesús le va a contar esta historia, verso 40 en adelante de Lucas 7. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor
tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos se sentirá más agradecido? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a que se le perdona poco, poco ama. ¿Qué es lo que nos ayuda esta historia a ver? Mis queridos hermanos, la gratitud es el resultado del entendimiento de cuán favorecido te sientes con la otra persona. ¿Cuánto crees que se te ha ayudado? ¿Cuánto crees que se te ha perdonado? ¿Cuánto crees que se te ha amado? El Señor Jesús está diciendo, la forma en la que tú agradeces a Dios es la forma en la que tú crees que Dios te ha favorecido. Si tú eres un ingrato con el Señor, entonces, en resumidas cuentas, significa que tú piensas que Dios no te ha favorecido en nada. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuán agradecidos realmente estamos con el Señor? Está de la mano con cuánto crees que el Señor te ha favorecido. El salmista en el Salmo 103 nos va a dar un consejo importante para luchar contra la ingratitud y el descontento. Mis queridos hermanos, el descontento puede ser un pecado duro en nuestras vidas. Cuando tú empiezas a estar inconforme con todo lo que tienes, lo que eres, y empiezas a decir, ¿por qué tengo solamente esto? Y empiezas a mirar a los otros. Cuidado con la falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento directamente puede ser un pecado que está acusando a Dios de ser injusto. ¿Cuántas personas que luchan con la falta de contentamiento es porque dicen, ¿por qué yo tengo esto y ese otro que es malo tiene más? Dios, eres injusto. Eso es la falta de contentamiento y produce ingratitud. Cuando tú estás descontento con todo lo que tienes, con todo lo que el Señor te da, y tú empiezas a estar descontento y empiezas a decir que lo que tú tienes es poco y no vale, entonces dejas de ser agradecido con aquello que el Señor te ha dado. ¿Cómo luchamos contra la falta de contentamiento? ¿Cómo luchamos contra la ingratitud al Señor? Acompáñenme al Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjense cómo el salmista empieza a enumerar aquellos beneficios del Señor. Recuerda, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue enumerando y enumerando, mis queridos hermanos.
si yo te hiciera hacer una lista y te digo, muy bien, hermano, te doy esta hoja. Quiero que enumeres en un lado todas aquellas preocupaciones, todas aquellas frustraciones que tienes en tu vida, ¿sí? Y empiezas a escribir. Bueno, tengo todas estas cosas que me tienen agobiado, estas cosas que quisiera, y empiezas a enumerar una tras otra. Y luego te digo, bueno, a este otro lado, ahora escribe las cosas por las que te sientes agradecido al Señor. Yo les puedo asegurar, mis queridos hermanos, que siempre la lista de petición, de preocupación, de cosas que necesitamos, siempre son más grandes que las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Fíjense, a veces hemos hecho algún ejercicio, estamos todos reunidos en una reunión de oración y le preguntamos al hermanito, ¿tiene algún motivo de agradecimiento al Señor? Bueno, gracias por la vida, gracias por esto, ¿no? ¿Tiene algún motivo de oración, de algo que esté pasando? Y empezamos, ¿no? Y tenemos un montón. Y no está mal, tenemos muchas cosas. Lo que está mal es que no seamos conscientes de cuán grandes son las bendiciones de Dios para nuestra vida. Mi querido hermano, no lo olvidemos. El salmista nos dice, ¿quieres luchar contra la ingratitud y la falta de contentamiento? No olvides ninguno de sus beneficios. No los olvides. Tristemente, mis queridos hermanos, en medio de las aflicciones, olvidamos rápidamente todas las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios. Y nos enfocamos únicamente en aquellas cosas que nos agobian. Un ejemplo de cuán corto de mente somos es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Por ejemplo, acompáñenme a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 24, nos encontramos que el pueblo de Israel fue liberado poderosamente de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Mis queridos hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántos días pasaron de que Israel salió de Egipto? 3 días, solo 3 días. ¿Qué es lo que había visto el pueblo de Israel hasta antes, en la liberación? Habían visto la mano poderosa del Señor en las 10 plagas. Vieron cómo Dios tenía todo poder para hacer todas las cosas. Cuando se encontraron enfrente del mar, vieron cómo Dios poderosamente lo abrió en 2 para que ellos pasasen en seco. Vieron la columna de fuego, ¿sí? Vieron la nube que los protegía. Vieron todo ese milagro. Pasaron 3 días que no tenían agua. ¿Qué pasó? Versos 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso se les puso el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Después de haber visto todos los milagros, pasaron 3 días de aflicción y se empezaron a quejar. Empezaron a quejarse. ¿Se dan cuenta qué rápido olvidamos? 3 días, mis queridos hermanos, y se olvidaron de cuán poderoso es Dios. 3 días. Muchas veces, mis queridos hermanos, somos así. Nos comportamos de la misma manera. Que después de haber visto la misericordia de Dios que te ha salvado, te ha perdonado, día a día te sostiene, te cuida. Y como dice la Escritura, día a día nos muestra su misericordia, haciendo salir el sol para justos e injustos. Pero vienen las aflicciones y nos olvidamos de Dios.
Nos olvidamos de los beneficios y las bendiciones del Señor. Es interesante cómo el Señor conoce esta debilidad nuestra. Y en su misericordia ha instituido a la iglesia un recordatorio de su obra de salvación, para que la iglesia no lo olvide nunca. ¿Cuál es ese recordatorio de la obra de salvación? La cena del Señor. El Señor misericordiosamente nos manda a hacer memoria de Él, para que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¡Cuán bondadoso es el Señor! ¿Se dan cuenta? Cada vez que celebramos la cena, mi querido hermano, hermana, si usted está pasando prueba, aflicción, la cena debe ser un recordatorio de que, recuerda, Dios es compasivo. No lo olvides. Dios es misericordioso. ¿Dónde encontramos la prueba de que Dios es misericordioso? En ese recordatorio. ¿Se dan cuenta? En ese recordatorio que el Señor nos da. Qué bondadoso es Dios. Qué bondadoso es el Señor. Entramos al último, versículos 17 y 18. Volvemos a Lucas 17. Lucas 17, vemos versículos 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? Verso 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Bueno, mis queridos hermanos, el pasaje enfatiza que nuestro Señor Jesús pone su mirada en este único hombre que era samaritano. Bueno, los samaritanos eran considerados inmundos porque los samaritanos eran una mezcla. En el mejor de los casos eran una mezcla entre judíos y gentiles. O también los samaritanos eran personas que habían sido puestos en aquella región, que eran de otras naciones y ya crecieron ahí. Por lo tanto, los judíos creían que los samaritanos eran inmundos. Ellos no eran judíos verdaderos y los judíos los despreciaban. Ahora, el Señor a través de esto muestra una cosa: que el Señor no hace acepción de personas, en el sentido de que la salvación no solo era para los judíos, como muchos de los judíos creían, sino que el plan de salvación se extiende a todas las naciones, a toda tribu y lengua. Era la promesa que serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí viene una aclaración, mis queridos hermanos. Una aclaración de esta promesa. Verso 19. ¿Para quién es esta promesa de la bendición a todas las naciones? Verso 19. Y le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Este versículo nos hace la aclaración de que esta promesa de salvación es solamente por medio de la fe. Por medio de la fe. Escucha bien, estimado amigo, amiga, que estás con nosotros en esta mañana. Nadie, absolutamente nadie va a ser salvo que no sea a través de los medios que Dios ha determinado. Y Dios ha dicho que nadie será salvo por ser judío. Nadie será salvo solamente por tratar de hacer buenas obras, sino que el Señor ha dicho que solo hay salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nadie se va a salvar solo por venir a la iglesia. No, no te vas a salvar por tener amigos cristianos. No, no te vas a salvar porque tus papás son cristianos. No, la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Solo en Él. Como mencionábamos, Cristo es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Solo Cristo. Aplicaciones finales en esta mañana. Es necesario que evalúes tu vida espiritual.
¿Por qué? Porque necesitas ver que si lo que estás haciendo, lo estás haciendo solamente como una forma de religiosidad superficial y vacía, y no como la obediencia de un corazón regenerado, humillado y agradecido al Señor. Lo que haces, lo haces verdaderamente con gozo. Lo haces entendiendo de que Dios es digno de la gloria, entendiendo de que Dios es digno de humillarnos delante de Él. ¿O lo haces solamente por cumplir? Quiero preguntarte, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Estás sentado por cumplir? ¿Estás sentado simplemente porque te dijeron que tienes que estar aquí? ¿O estás aquí fruto de un corazón agradecido al Señor, gozoso de ser un receptor de la misericordia de Dios? En segundo lugar, segunda aplicación, ¿cómo luchas contra la ingratitud y el descontento en tu vida? ¿Luchas con eso? ¿Alguna vez has empezado a tener la lucha de decir lo que tengo, por qué el otro tiene más? Quisiera tener más como el otro. Procura no olvidar ninguno de los beneficios del Señor. Pero sobre todo, lo que te va a mantener es no olvidar los beneficios salvíficos del Señor. No olvides que estabas muerto en tus delitos y pecados. No olvides que tú no merecías nada bueno. Y lo único que merecíamos era ira de parte de Dios. No lo olvides. No olvides que estás aquí únicamente porque Dios tuvo compasión de ti. No lo olvides. No olvides los beneficios diarios que recibes de Dios. No olvides que tienes un techo. No olvides que cada vez que despiertas es un regalo que Dios te da de un día más. No olvides que en este frío tienes abrigo. No olvides que aunque tengas un pan delante, tienes alimento. No lo olvides. Luchemos contra el descontento y la ingratitud. Y finalmente, recordemos que la salvación únicamente es por medio de Cristo. Si tú aún no conoces a Cristo, si tú aún estás muerto en tus delitos y pecados, recuerda que no vas a poder salvarte tú mismo. Acude al Señor por misericordia. Así como estos hombres clamaron, ten misericordia, pídele al Señor, ten misericordia de este pecador. Arrepiente de tus pecados, corre a Cristo en busca de perdón y harás el perdón y vida para tu alma.